Hora 23. Bueno, y aquí los tienen, comenzando un 2018 cargadísimos de muchísima energía, porque así es como tenemos que enfrentar este año. No esperando milagros, no esperando que venga el Espíritu Santo y nos resuelva los problemas. Tenemos que comenzarlo con muchísima actitud, decididos a conquistar el mundo y a lograr todos aquellos objetivos que posiblemente en el pasado año no los hemos podido concretar. A comenzar este 2018 cargadísimos de muchísima vitalidad y energía como tiene que ser. Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos a este primer programa de Hora 23 del año 2018. Hoy tenemos temas muy importantes para contarles. Tenemos un invitado muy especial con quien vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política y vamos a hablar de muchísimas cosas. Entre otras, hablaremos de la reelección de Evo Morales Saima o la candidatura a la reelección por cuarta vez consecutiva del Tribunal Constitucional, de las autoridades judiciales. Vamos a hablar de cómo está la economía de nuestro país, de candidatos de la oposición posiblemente para el 2019. Cosas muy interesantes que ustedes no se lo pueden perder. Estará con nosotros en unos momentitos nada más el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, acá en nuestro primer programa de este año. Bienvenidos todos bolivianos que nos ven en diferentes partes del mundo. Buenas noches también. Saludo a Juan Pablo Guzmán. Juan Pablo, hola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Qué gusto de saludarte. Bienvenido nuevamente al programa en esta primera edición de Hora 23 correspondiente al año 2018. Ya lo decía muy bien Víctor Hugo, tenemos un invitado especial esta noche en el programa, pero desde luego no será el único tema que abordemos en los siguientes minutos. Nos vamos a ocupar, como lo hemos hecho en los últimos 40 días, del conflicto médico, porque ha surgido una novedad en las últimas horas. Aproximadamente a las 22:30 concluyó la reunión del Colegio Médico Departamental de La Paz, que tomó la decisión de no aceptar el acta de entendimiento firmada en las últimas horas entre el Colegio Médico de Bolivia y las autoridades del Ministerio de Salud y otras reparticiones de Estado, el gobierno en su conjunto. Al no existir acuerdo, la posición del Colegio Médico Departamental de La Paz se suma a otra similar de colegios médicos del interior del país y por lo tanto no existe un respaldo al preacuerdo que definieron autoridades de gobierno y representantes del colegio médico. En una palabra, continúa el conflicto. Este miércoles se anticipan nuevas movilizaciones y posiblemente también nuevos contactos entre las autoridades de gobierno y representantes del sector médico, porque con preacuerdo o sin preacuerdo, con la aceptación de uno o la negativa de otro sector, necesariamente deberán volver a reunirse para intentar esta vez sí poner punto y firma a un acuerdo que sea de consenso, ya no solamente de los dirigentes, sino de las bases del sector médico. Segundo tema de Hora 23. Y es el momento ahora de saludar a mi compañera Piti Garamendi. Piti, buenas noches, bienvenida. Comenzamos Hora 23 en esta jornada. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos al sector de redes sociales de Hora 23. Desearles que este año esté lleno de bendiciones y mucho éxito para todos ustedes. De ya les hago la invitación para que puedan participar de nuestra publicación que la encuentran en nuestra página de Facebook, Hora 23. Según el presidente Morales, el 2018 será mejor que el 2017. ¿Cuál cree usted serían las áreas que deben ser priorizadas en esta gestión? Y aquí estoy con nuestro invitado especial de esta noche, señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera. Vicepresidente, buenas noches. Qué gusto tenerlo en este primer día hábil del año 2018. Felicidades, que tenga un maravilloso año. Víctor Hugo, muy buenas noches. Muchas gracias al equipo de Hora 23 por la invitación y a todas las personas que siguen en todo el país este programa tan importante. Muchas gracias y también desearles que este año sea un año de esfuerzos para cumplir metas, para cumplir objetivos que se plantean como familia y como sociedad. Bueno, a ver, vicepresidente, estamos comenzando un año donde hay muchas expectativas del ciudadano boliviano, seguramente del mismo gobierno, ¿no es cierto?, por lo que se vaya a dar, ya vamos a estar evaluando la parte económica y todo aquello.
Y claro, también un año en que don Álvaro García Linera tendrá muchas expectativas, incluso dentro de la familia, muy particulares y agigantadas por cómo está creciendo la pequeña Alba, la hijita del señor vicepresidente, nacida un 17 de abril, ¿no es cierto?, que está ya a poco de dar sus primeros pasos. Vaya, vicepresidente, ¿cómo ha recibido usted este año 2018? Este año 2018 ha estado marcado por dos sentimientos encontrados, Víctor Hugo. La primera es la pérdida de mi viejita. Murió mi madre hace más de un mes, pero a la vez es un año al que llego con una nueva vida. Se va una y llega otra, ¿no? Es el primer año nuevo que celebro con mi hija, Alba, ya tiene ella 8 meses. Y significa una experiencia inigualable en la vida de un ser humano. Soy una persona que creía haber experimentado mucho en la vida porque desde muy joven he vivido intensamente. Todo lo humano he hecho y faltaba la paternidad. Y créame que la estoy disfrutando muy bien, estoy muy feliz y disfruto cada segundo, cada minuto y cada nuevo aprendizaje de Alba. Entonces es un año con una ausencia, pero es un año con un nuevo integrante que espero alumbre mis días, lo que resta de vida. Cómo de maravillosos son los hijos, ¿no? Como que en ellos surgiera una nueva vida de un ser querido que se nos ha ido. Es como tenerlo ahí, porque es la sangre, es de uno, es la madre, es suya seguramente desde el cielo, chochísima a ver cómo está creciendo la pequeñita. Las maravillas de la naturaleza. Vicepresidente, en un rato más yo le propongo tocar algo de la familia, porque sí quiero hablar de la familia del vicepresidente. Hablaremos también de una evaluación del año 2017 que se nos ha ido y las proyecciones para este 2018. Pero quiero comenzar con algo que está bien calientito por estos días. Y es que se avisora que este 2018 va a ser un año bastante electoral, por todas las cosas que se tienen que mover las fichas en este escenario político del país. Y estamos dejando un año 2017 donde muy anticipadamente ya se tornó algo electoral, ¿no es cierto? Estamos dejando un año 2017 en el que en la familia, en el trabajo, en las calles, en todos los escenarios, se puso en el debate el tema de la decisión del presidente Evo Morales de ser nuevamente candidato en las elecciones presidenciales del 2019. Y surge en noviembre el fallo, la sentencia del Tribunal Constitucional, que da vía libre a la demanda presentada o al recurso presentado por el MAS de inconstitucionalidad de 5 artículos de la ley electoral y inaplicabilidad de 4 de la Carta Magna. Y con ello, el presidente Evo Morales puede ser reelegido, si quiere, pues indefinidamente, participar de cuantas elecciones vengan. Esto ha generado de alguna manera una agitación en los últimos meses del 2017, vicepresidente, y una agitación que de alguna manera se mantiene hasta ahora, comenzando este 2018. ¿Qué lectura tiene usted de esto que ha pasado en las semanas recientes? Sí, coincido con usted, Víctor Hugo, de que el año 2017, el último semestre, ha estado marcado por una mediana conflictividad política, porque han sido momentos en que se han ido definiendo varias cosas importantes para los siguientes años. La primera es la posibilidad de que el presidente Evo nuevamente candidate y por lo tanto opte por el voto popular. Eso primero da certidumbre al interior de los movimientos sociales. Está el candidato, ya no hay por qué estar preocupándose o buscando un candidato sustituto. Lo segundo, unifica los criterios de los sectores populares y subalternos del país. Lo tercero, genera mucho malestar en fuerzas opositoras, porque está claro que Evo es un candidato ganador. Las encuestas lo dicen así. Colocaban otras opciones que podían sustituir al presidente Evo como candidato y le iba mal. Pero colocando a Evo, le va bien. Entonces, esto genera resentimiento, malestar y una acelerada electoralización de la vida política, porque el objetivo ahora de los sectores conservadores de derecha va a ser desgastar al candidato Evo. Del lado de la derecha han buscado una manera de
reflotarse, si ya no con la cara de partido, con la cara de agrupaciones ciudadanas o de colectivos ciudadanos. Y entonces los últimos 6 meses ha estado marcado por esta conflictividad, y a ello se suma la elección del órgano judicial. Se han elegido a los jueces que el día de mañana, en pocas horas más, son posesionados por el presidente Evo en la ciudad de Sucre. Y eso también intentó ser utilizado como un escenario para electoralizar, para plebiscitar la gestión de Evo. No lo logró porque se trata de personas, de jueces que no hacen campaña, que no son políticos, que nadie los conoce muy bien. Aunque hasta ahora la oposición insiste, ¿no?, en que no, en esas elecciones de las autoridades judiciales ganó el voto nulo, y por lo tanto ganó el rechazo a la intención del presidente Morales de ser reelegido. Para un plebiscito tiene que haber un sujeto plebiscitado. Los jueces no eran sujetos plebiscitados, no hacían campaña, son poco conocidos. No había la foto de Evo en la papeleta, no había el color azul en la papeleta. Entonces la gente fue a votar como un hecho administrativo. Que los sectores conservadores hayan querido aplicarle un contenido es parte de su, digamos, de su parafernalia ideológica, pero no tiene sentido porque se estaba eligiendo a jueces, no se estaba eligiendo a presidentes. Y, ojo, Víctor Hugo, ni Evo ni Álvaro hicieron campaña por nadie. Ni siquiera hemos llamado a votar por nadie. Eso es muy importante. Otra cosa es ver a Evo en campaña. Y entonces se pone a votación su convocatoria o el rechazo a la convocatoria. Pero Evo no convocó, Álvaro no convocó, ni siquiera andamos junto con los jueces, ni siquiera dijimos vayan a votar por los jueces. Era un tema administrativo y así pasó. Pese a ello han sido elegidos los jueces, y vuelvo aquí a repetir delante de usted, Víctor Hugo, que estoy contento de que hayan sido elegidos jueces con 200.000 votos, porque hace 10 años me tocó a mí ver cómo un juez era elegido con 100 votos, con 110 votos. En las primeras elecciones judiciales del 2011. No, antes, cuando estábamos con el Senado opositor, había que elegir a jueces del Tribunal Supremo. Entiendo. Entonces, ¿quién votaba? Votaba los diputados. Obtuvieron 110 votos, 90 votos. Si uno compara 110 votos de un juez frente a 200.000, valió la pena 200.000. Mejor hubiera sido 1 millón de votos, sí, pero 200.000 frente a 100 es una gran distancia democrática y estoy contento de ello, ¿no? Y bueno, ya se resolvió este tema del nuevo sistema judicial. Ahora esperemos de que esos jueces que van a ser posesionados mañana cumplan lo que la gente quiere. Justicia rápida. La gente no quiere que un juicio dure 30 años, 20 años, 10 años, porque el tiempo es el lugar de la extorsión de la gente, donde el fiscal, el juez, el abogado te roban, te piden plata para un memorial, para un papel, para un informe, para la audiencia. Y el investigador además, o sea, que hacen de las suyas. Que sea rápida, que sea gratuita, que no mande el dinero y que sea justa, es decir, que primen los criterios jurídicos y no los criterios mercantiles. Entonces, son los 3 grandes retos que tienen estos jueces y confiemos de que así será. Son nuevos, esperemos que escobita nueva barra mejor y veremos qué sucede en los siguientes meses con estas personas. Bueno, y decíamos un año que hemos cerrado, 2017, con este tema en el debate, el tema de la reelección. Un año 2018 en el que se habla todavía del tema. Bueno, tiene que ser, vicepresidente, todavía falta por dejar completamente claro, finalmente, ¿qué va a pasar o en qué queda el referendo del 21 de febrero del 2016? Sí, es una pregunta que merece ser respondida de una manera muy categórica y muy constitucional. El referéndum nació a partir de una iniciativa de la Asamblea Legislativa que dijo: proponemos cambiar un artículo de la Constitución, el artículo 168. A raíz de esa decisión de la Asamblea de cambiar el artículo 168 de la Constitución, surgió el referéndum. Y en el referéndum la gente dijo: no cambies el artículo. Perfecto. Que el órgano electoral nos dio los resultados. Ganó el no por 51%, el sí por el 49%. La Asamblea recibe, yo recibo esos resultados. ¿Y qué sucede? La Asamblea ejecuta esos resultados. ¿Cómo los ha ejecutado?
manteniendo intacto el artículo 168 de la Constitución. Pues usted dice que el mandato de ese referendo ha sido cumplido. No se ha modificado ese artículo que era básicamente la base de la consulta. Porque si ganaba el sí, correspondía modificar el artículo 168. Como ha ganado el no, no se modifica el 168 y está en la Constitución. No se lo ha borrado. Eso va por un lado. Luego viene otros diputados que hacen una consulta ya no sobre el 168, hacen una consulta sobre otro artículo y le preguntan al tribunal, le consultan al tribunal sobre la prevalencia de los tratados internacionales sobre los artículos de la Constitución. Y el tribunal dice sí, evidentemente, la Constitución establece que cuando haya conflicto en temas de derechos humanos entre un artículo de la Constitución y un tratado internacional, preferentemente se aplica el tratado internacional sobre el artículo de la Constitución. De esta manera, ya no con el 168, sino con otro artículo, que ahorita no lo tengo en mente, el tribunal dijo, señores, en base a este mandato de la Constitución, aprobado por referéndum por el 64% el año 2009, se aplica preferentemente el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, de la posibilidad de que Evo y otros alcaldes, otros gobernadores puedan optar a otras elecciones. Ojo, no es que se lo haya elegido nuevamente a Evo, no, se le está permitiendo a Evo y a otros alcaldes y otros gobernadores optar por el voto popular. Al final, el 2019 será el pueblo que diga, voto por Evo o no voto por Evo. Nuevamente, la instancia definitoria por vía constitucional queda en manos del pueblo boliviano. Ya no debería de hablarse más, dice usted, de los resultados de ese referendo del 21 de febrero. Archivos y pare de contar. Sí, porque se han ejecutado. La Asamblea lo ha ejecutado. ¿Cómo? Manteniendo el artículo 168 en la Constitución. Nosotros somos los encargados de ejecutar el resultado del referéndum y lo hemos ejecutado. Que por todo lo que se movió en las campañas de ese referendo, evidentemente la gente entendió más que el artículo como tal, entendió más que era votar si estaba o no de acuerdo con que el presidente y vicepresidente puedan ser reelegidos por una segunda vez. Claro, así se asumió el debate político, pero en el fondo era si se modificaba o se mantenía ese artículo. Y al final la gente dijo, se mantiene el artículo. Y el artículo está en la Constitución, no está borrado. Bien. Vicepresidente, internamente ya hemos hablado de las manifestaciones pro y contra que han surgido de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero vamos un poquito al ámbito externo. ¿No le inquieta al gobierno algunas reacciones que esta sentencia del Tribunal Constitucional han desatado en el exterior, bueno, particularmente en Estados Unidos? Usted sabe que una congresista republicana hizo un discurso tremendo, ¿no?, que tiene que haber un mensaje, ¿no es cierto? Se está vulnerando la democracia en Bolivia. El Departamento de Estado de Estados Unidos también se manifestó con un comunicado en un sentido parecido. ¿No le inquieta al gobierno boliviano algunas acciones que puedan tomar gobiernos tan poderosos como el de Estados Unidos, que está manifestando tan abiertamente su rechazo a una forma de hacer las cosas del gobierno boliviano? Ha demostrado que puede hacer daño con otros gobiernos de la región. En verdad, Estados Unidos como Estado no tiene autoridad moral, ni autoridad política, ni autoridad democrática para cuestionar nuestro régimen ni nuestra Constitución. Somos un país soberano. Y a diferencia de lo que sucedía antes, donde pedíamos consulta a los extranjeros para votar, para nombrar comandantes, para ser diputados, para hacer políticas económicas, ahora no pedimos permiso a ningún extranjero, definimos nosotros los bolivianos. Estados Unidos es un país donde la gente vota pero no elige. La candidata republicana ha tenido más votos de ciudadanos, pero en la votación especial de su circunscripción, el señor Trump ha ganado. Es decir, es una cosa un poco rara. Allí la votación de las personas, una persona, un voto no cuenta. Cuenta de otra manera muy curiosa. No nos metemos, pero no es ningún modelo, ningún ejemplo para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, Estados Unidos se ha quedado callado con Honduras. En Honduras se ha aplicado en la reciente elección
el mismo método que el de Bolivia. La misma consulta. Han hecho la consulta a su Tribunal Constitucional en base al Pacto de San José, en torno a este artículo de la posibilidad de las personas a acceder a una nueva votación por un derecho político. Su tribunal ha respondido que sí, y el señor presidente de Honduras ha ido nuevamente a elecciones en base a esa consulta del tribunal, en base al mismo articulado del Pacto de San José. ¿Y por qué lo cuestiona en Bolivia y no en Honduras? Para que vea. Que es un presidente amigo el que tiene en Honduras, el gobierno de Estados Unidos. Porque son doble moral. Para unas cosas dicen esto es democrático, para otras cosas dicen no es democrático. Tenemos el mismo asunto. Una persona ecuánime, un Estado ecuánime, mediría con la misma vara, Bolivia, Honduras. Pero no. Para Honduras usa una vara y para Bolivia usa otra vara. Alguien que hace eso no merece respeto ni merece seriedad alguna. Entonces, o sea, no tiene por qué el gobierno boliviano estar de alguna manera inquieto por lo que vaya a hacer el gobierno de Estados Unidos. Pero además, Víctor Hugo, jamás, mientras esté Evo y Álvaro, jamás un extranjero va a influir sobre las decisiones de nosotros. Cuando estén otros presidentes, hasta se los redactan sus artículos, sus discursos en inglés, pero mientras esté Evo y Álvaro, eso no sucede. Aquí somos los bolivianos los que en base a nuestras propias historia, trayectoria, instituciones, definimos nuestro propio destino. Entonces, nos tiene sin cuidado lo que piensa Estados Unidos. No nos metemos en su vida política, no permitimos ni permitiremos que se metan en nuestra vida política, y económicamente no dependemos de ellos. No necesitamos ir a rogarles, no necesitamos vestirnos de vaqueros, no necesitamos vestirnos de payasos, como hacían los viejos políticos, para ir a pedir dinero a Estados Unidos. Los bolivianos tienen su dinero en base a su propio trabajo, sin pedir limosna a ningún gringo. Entonces, de eso estamos orgullosos. Somos un país que al fin vive de su propio dinero. Y eso nos da una dimensión de orgullo nacional. Y lo decimos frente a Estados Unidos y a cualquier país del mundo. Los bolivianos somos dignos, somos soberanos y no permitimos que nadie interfiera en nuestra vida política. Vicepresidente, bueno, en algún momento del año pasado, bueno, se generó algún grado de incertidumbre dentro del MAS, porque claro, no se sabía si finalmente Evo iba a ser o no candidato, Álvaro sí o no candidato, y bueno, de alguna manera se aclara la figura con Evo Morales Ayma, candidato a la vicepresidencia. El MAS, el gobierno, tiene un candidato a la presidencia, pero todavía no a la vicepresidencia. Sí, eso se irá a tomar la decisión, yo calculo, el año 2019, Víctor Hugo. Lo importante era definir la presidencia, y eso ya da certidumbre al interior de movimiento campesino, indígena, obrero, minero, cooperativista, fabril, que forma la base del movimiento al socialismo. Como en la vicepresidencia hay que escoger a otra persona. Usted no va. Yo ya dije que no voy, ¿no? Eso es definitivo, vicepresidente. A ver, porque yo le pongo este escenario. El presidente Evo Morales en un momento dijo, yo no voy. Pero después dijo, bueno, han sido los movimientos sociales que me han dado un mandato de ser candidato a la presidencia. ¿Y qué pasa si los movimientos sociales, vicepresidente, dicen, señor Álvaro García Linera, hay un mandato de los movimientos sociales para que usted sea candidato a la vicepresidencia? Bueno, ¿aceptaría ese mandato? Álvaro no va. Por una sencilla razón, Víctor Hugo. Álvaro es una persona que ha dedicado desde los 17 años su vida por los movimientos sociales y por el movimiento indígena en particular. Entró a la cárcel. No soy un paracaidista al interior de la lucha del movimiento popular. He pasado tortura, cárcel, detención. O sea, tengo las rayas del tigre. A mí no me la cuentan en términos de adhesión a lo popular. Y siempre voy a estar en el escenario de mayor exigencia de lucha. Y hoy, el mayor escenario de lucha es el escenario de las ideas. Álvaro se ve peleando ahí, creando cuadros, dando conferencias, escribiendo libros, formando gente, porque ahí es donde estamos presentando debilidades. Nos está yendo bien en la economía, estamos bien en el programa estratégico de Estado, que no tiene ahorita contraparte en Bolivia. Hay un solo modelo de Estado, un solo modelo de economía en Bolivia, hasta los opositores beben de él,
pero nos está faltando proyectar eso más allá, el tema de las ideas. Entonces Álvaro dice, donde estamos más débiles, hay que ir a dar la pelea. Entonces Álvaro se ve en ese escenario de lucha, el escenario de las ideas, de la formación política, de la formación de cuadros, de la construcción de un nuevo sentido común. Es estar en la televisión, es estar en la radio, es hacer, si es posible, un programa, es escribir libros, es dar conferencias, es dar cátedras, es armar escuelas de cuadros de jóvenes de la ciudad y del campo y profesionales en todas partes. Ahí se ve Álvaro, porque eso es lo que le va a dar continuidad a nuestro proceso más allá del 2020. Pero es difícil, sí, para el ciudadano, ¿no?, acomodarse a la idea de una plancha en que Álvaro García Linera no está al lado de la figura de Evo Morales, que ha sido una fórmula casi perfecta para el movimiento al socialismo, para el gobierno, para sostenerse en estos 12 años de gobierno. Estamos entrando en un 13º año. Muy complicado entenderlo. Bueno, el vicepresidente ha tomado su decisión. Álvaro García Linera no ha de ser. ¿Cuál debería ser el perfil del candidato a la vicepresidencia que acompaña al presidente Evo Morales? Uno en particular, y luego hay otros secundarios, que jamás quiera ser presidente. La clave del éxito de un buen vicepresidente es que jamás quiera ser presidente. ¿Usted jamás le entró a la espinilla de querer ser presidente alguna vez? Bueno, vaya pregunta osada que le hago. Yo he entrado a la cárcel para que los indios gobiernen Bolivia, no para que Álvaro García gobierne Bolivia. ¿Y habrá algún candidato con la convicción suya como para acompañar en esa plancha? 5 años he dedicado mi vida a que los indígenas gobiernen Bolivia. Yo, como candidato presidencial, traicionaría mi formación comunista, socialista, que la tengo desde que tengo 13 años. Sería una traición. Y eso no. Yo me voy a la tumba con mis ideales. Nací con ideales, formé mis ideales y me voy a la tumba con ellos, cumpliendo. Bolivia tiene que ser gobernado por indígenas. Todavía un buen tiempo más para resarcir la deuda histórica de la dominación española, mestizo, criolla de 180 años. Entonces, Álvaro la tiene muy clara, sabe a qué ha venido a la vida. Yo tengo una hoja de ruta de vida muy clara y no voy a variar en mi hoja de ruta. ¿Qué se requiere como vicepresidente o vicepresidenta para el presidente Evo? Que no quiera ser nunca presidente. Uno. Todos los ex vicepresidentes siempre estaban a la espera de serrucharle o rezando para que se caiga el avión presidencial, porque querían sustituirlo. El que acompaña a Evo no tiene que pensar jamás ser vicepresidente. Eso tiene, lo demás está fácil. No tiene que pensar jamás en ser presidente. En ser presidente, perdón. Si eso lo tiene muy interiorizado, lo demás está fácil. Un vicepresidente ahora no es el que va a comprar las marraquetas, como lo hacían antes, o el que se queda a tomar tecitos en la vicepresidencia con sus amigotes y se ponen a ver películas, que es lo que hacían antes los vicepresidentes. O ahora un vicepresidente acompaña en el Ejecutivo, acompaña en el Legislativo, se desenvuelve en todos los ministerios, y eso se aprende, no en la universidad, se aprende en el compromiso y la vida, tiene que saberse mover en los ámbitos de todos los ministerios. Es una especie de ministro, un superministro en todos los sectores, y acompañar, impulsar la gestión, coordinar con el legislativo para que haya una articulación saludable, impulsar temas de gestión, participar en los debates ministeriales, en fin, es una persona que tiene que moverse en distintas dimensiones porque es la única persona de la Constitución que está en los dos poderes. ¿Y usted tiene visualizado alguna persona? ¿Ha visualizado alguna persona que tenga, o personas que tengan esas cualidades como para poder acompañar al presidente en esa plancha? Encontrar una... Las hay dentro del MAS. Hay dentro del MAS. ¿No se tendrá que pensar en algún independiente, quizá? Yo creo que eso lo tiene que decidir el presidente Evo, fundamentalmente, porque es la persona que está a su lado, la persona de mayor confianza. El día con el presidente Evo llegamos a Palacio a las 5 de la mañana, mis compañeras de gabinete llegan con las lagañas todavía, y estamos con el presidente Evo toda la mañana, a veces él viaja toda la tarde, en la noche. Hoy en la mañana no hemos dormido con las informaciones, cruzando información con el presidente en la madrugada por el tema de los médicos. Le puedo mostrar las llamadas a las 12, a las 12:30, a la 1, a la 1:30, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. Es una persona que
anda par y paso con el presidente. Entonces, eso es muy importante que él también diga, oiga, yo a esta persona confío, ¿no? Y por supuesto, una decisión también de los sectores sociales, pero es muy importante que el presidente, que es el presidente ganador, el que va a ganar las siguientes elecciones, elija a su acompañante que lo ayude, no que lo estorbe ni que le serruche. La clave. Vicepresidente, usted dice, soy un hombre de lucha y ahora hay que trabajar allá donde más me necesitan, que es formar nuevos líderes, gente, trabajar en las ideas y todo aquello. Pero también será parte de esta su decisión algo de cansancio, quizá porque usted acaba de reflejar el ritmo en el que tiene que estar 365 días del año y llevar 12 años a ese ritmo, me imagino, y no podrá negarlo, tendrá que ser algo desgastante. ¿No es algo de cansancio también que acompaña esta decisión? Le voy a dar un dato, Víctor Hugo. En estos, ¿cuántos ya voy? 11 años. 12 años, en verdad. 12 años, claro, ya vamos al 13º. 12 años. Una sola vez he ido al médico. Una sola vez. Y en mi vida, una sola vez. Para el tema de mi columna vertebral, tenía un disco aplastado, porque siempre me trasladaba antes de casa, no tenía casa propia, vivía en departamentos y cargaba mis libros yo en saquillos y me afectó la columna una sola vez. Luego Álvaro García no conoce médico. O sea, en estos 12 años usted no ha visitado al médico. No conoce médico, más allá de mi operación. Entonces es un hombre sano, es un hombre que tiene una disciplina casi espartana. Bolchevique. Pero no me diga que no se cansa, algo de cansancio sentirá alguna vez. Lo que pasa es que desde que tomé conciencia política, que le estoy diciendo, 15 años, he sido muy metódico en mi vida, muy metódico. Despertar temprano, desayunar, frutas, agua, almuerzo, nada de té, nada de cena. Así soy desde que tengo 14 años. Y me cuido la salud de esa manera. Yo soy el que me cuido. Y entonces tengo un ritmo de trabajo que fácilmente se ha acoplado al del presidente. No es que con el presidente la vida ha cambiado para mí en términos de rutina. Capaz dormía media hora más. Y en la mañana, en vez de despertarme a las 4:10, me despertaba a las 4:50. Usted subió un tren que no conocía. Ese tren yo lo había transitado en parte de su vida. Desde antes. Entonces, tema de cansancio no. Al contrario, es por una convicción también, Víctor Hugo. En política hay dos cosas, la materia y la idea. La materia ya está encarrilado, el modelo económico está encarrilado. Hay que hacer siempre ajustes por acá, por allá, hay que preocuparse de que la inversión no se detenga, ya, pero el modelo económico funcionó en tiempos de precios altos y funcionó en tiempos de precios bajos. Ahora nuevamente estamos entrando a precios medianos. Va a seguir funcionando bien. Materia. La materia va a funcionar bien. La idea. En la idea estamos comenzando a tener problemas. La idea es el sentido común. Son los conceptos. Son las ideologías mediante las cuales las personas generan expectativas y esperanzas. Esa batalla que la ganamos antes del 2005, que la ganamos después del 2005, hoy la seguimos ganando, pero le falta empuje para que esto dure más allá del 2020. La idea. La materia está bien, falta que la idea esté bien. Y como está con problemas, Álvaro se va al lado de la idea, a potenciar el tema de las ideas. Bueno, qué interesante que esté esta charla con el señor vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. En un momentito vamos a retornar después del corte para seguir hablando algo de política. Vamos a hacer una evaluación de gestión, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de la familia del vicepresidente Álvaro García Linera. Nos esperan unos momentos, ya volvemos. Del Estado, Álvaro García Linera. Ya hemos hablado en el anterior bloque de lo que ha sido el debate respecto de la reelección del presidente Evo Morales, bueno, a lo que apunta el 2019, la sentencia del Tribunal Constitucional, el referendo del 21 de febrero del 2016. Hemos hablado de la reacción externa a Estados Unidos, si Álvaro García Linera se mantiene en que no va a ser candidato a la vicepresidencia. Ha sido muy claro en Hora 23, no seré candidato a la vicepresidencia. Pero y seguimos con algo más de política.
Vicepresidente, en algún momento decía usted, algún otro medio de comunicación en Santa Cruz sobre Carlos Mesa, que lo visualizaba a él evidentemente como un posible candidato que vaya a hacer frente a la candidatura de Evo Morales Saima este próximo 2019. Sí, todos pueden ser candidatos. Víctor Hugo, usted, cualquier vecino, cualquier persona tiene el derecho a optar, y si Carlos Mesa toma ese camino, pues tiene todas las garantías constitucionales para ser un candidato. Ahora, en caso de que él se anime, capaz no se anima, bueno, ha dicho que no va a hacerlo, pero como siempre cambia de opinión, podía hacerlo, y hay que verlo como una posibilidad. Yo mencionaba 3 fortalezas y 3 debilidades. Entre sus fortalezas está que es una persona que ya es conocida, una persona, no sé, nuestro compañero camarógrafo que quisiera ser candidato tiene todo el derecho, pero para que lo conozca la gente requiere tiempo, esfuerzo. Una historia por detrás. Algunos lo usan con recursos, otros porque son dirigentes sindicales o son personas de los medios de comunicación, son conocidas. Eso ya es digamos, es una ventaja, el que es una persona conocida. En segundo lugar, es una persona que de alguna manera articula, une a ciertos sectores conservadores. No está tan desgastado, digámoslo así, frente a otros candidatos como Doria Medina o Tuto Quiroga o Costas, que son candidatos desgastados, que han buscado años la elección y han fracasado y después han cometido errores y han dicho barbaridades. Entonces, Carlos Mesa tiene esa segunda ventaja, que logra unir criterios de sectores conservadores. Estas sus fortalezas. Ahora, sus debilidades son muy fuertes. La primera debilidad es de que es un hombre que no tiene estructura política, no tiene partido, no tiene cuadros, no tiene organización. Y eso no se construye en 6 meses, eso no se construye en un año, se construye en años. Por ejemplo, Doria Medina lo ha construido con dinero. Costas lo ha construido con trabajo político y se ha expandido. ¿Por qué es importante ello? Porque cuando usted, ante la eventualidad de que ganara y no tiene estructura política, depende de la asamblea. ¿Y quiénes van a estar en la asamblea? Los que tienen estructura política, los que tienen partido, los que han hecho campaña como partido. Entonces, termina estando condicionado. Un eventual gobierno de Carlos Mesa va a ser un prisionero del partido de Doria Medina, prisionero del partido de Costas, prisionero del partido de Tuto Quiroga, y eso es como meter 4 gatos en una misma bolsa y a ver quién gobierna la estabilidad de esos 4 gatos. Esa es una debilidad que ya la afrontó él el año 2004. No tenía asamblea y por eso no se animó a aprobar la ley, no se animó a cambiar la ley, no se animó a nada, porque no tenía su correlato en la asamblea. Fue también la debilidad de Siles Suazo. Siles Suazo llega al gobierno, pero no tiene el control del Parlamento y el Parlamento se vuelve su principal opositor, a pesar que eran sus compañeros. Le hacen la guerra al propio presidente y al final lo asfixian y lo obligan a irse un año antes. ¿Y será ese el motivo por el cual don Carlos Mesa dice, no, mejor no me meto ahora porque evidentemente, o sea, voy a vivir entre la espada y la pared? Es que si él se hubiera animado a ser candidato, debería haber construido estructura política con anticipación. Tenía el derecho para que le dé estabilidad. Pero estoy hablando como un investigador, no estoy hablando como su opositor, pero esos son los datos objetivos. Si usted entra a gobierno y no tiene aparato político que le permita gobernabilidad en la asamblea, es prisionero de la asamblea, es decir, prisionero de los otros partidos que sí tienen estructura y que lo van a asfixiar y que le van a pedir 3 ministerios, 20 puestos, 15 embajadores, le van a pedir plata o gastos reservados para aprobar las leyes. ¿Por qué funcionaban los gastos reservados? Como no había mayoría parlamentaria, no había una ideología unificada, había que comprar los votos. Entonces iban los maletines negros de Palacio a la asamblea, billeteaban y los asambleístas aprobaban. Esa es una de las dificultades, el regreso de los gastos reservados y de los sobornos para poder aprobar una ley, para aprobar el presupuesto. Entonces volveríamos a un nivel de ingobernabilidad terrible entre Ejecutivo
y legislativo. Bueno, primera gran debilidad. La segunda gran debilidad es la indecisión de él. Es un hombre de carácter débil. Y en política eso es complicado. En política, certidumbre. Un líder político tiene que dar certidumbre. No puede andar con las gambetas. Hoy día sí, mañana no, pasado tal vez. Eso lo que hace es debilitar la fuerza del Estado. Volver a un gobierno débil de entrada frente a una sociedad muy corporativizada, muy fragmentada, que requiere una orientación muy clara de lo que, para que pueda unificar. Entonces, esta es una de las debilidades más importantes quizás la que tiene Carlos Mesa, que es su indecisión política. Y eso es en política es una debilidad política que le quita opciones de fortaleza y de gobernabilidad. Me quedo con esas dos para no entrar más en detalles y no se diga que ya estoy en campaña. Dos fortalezas, dos debilidades. Bueno, le va a tocar trabajar quizá en ese ámbito en los próximos años. Bueno, el 2019 usted no va a ser candidato. ¿Usted va a estar hasta el último momento del 2019 como vicepresidente? Claro, hasta que el día 22 de enero le entregue como presidente saliente de la Asamblea Legislativa, le entrego la banda, la medalla de la vicepresidencia al nuevo presidente de la Asamblea, y el nuevo presidente de la Asamblea es el que le coloca la banda presidencial al presidente Evo, que va a ser reelecto nuevamente. Claro, por ahí había unas voces que decían, no, el vicepresidente se va a ir un poco antes para que trabaje en la campaña, y con toda la ingeniería que él posee, pues lo deja Evo muy bien. No, la idea no es pasar eso. Acompañar hasta el último día que dice la Constitución. Hablamos de Carlos Mesa. El expresidente Carlos Mesa es actualmente vocero de la causa marítima boliviana ante el Tribunal de la Haya. Ha de seguir siéndolo. Hay muchas voces dentro del movimiento al socialismo, porque don Carlos Mesa sale con intervenciones bastante duras muchas veces. Muchas voces dentro del MAS que dicen, no, ya no debería ser más, debería renunciar a ser vocero de la causa. Hace algunos días don Carlos Mesa escribió un tuit: cuanto más cerca estás del autoritarismo, más te gusta la reelección indefinida, declaró, al referirse al fallo del TCP que habilitó al presidente Morales a una posibilidad de reelección indefinida. Bueno, tiene intervenciones duras. ¿Debería seguir don Carlos Mesa como vocero de la causa marítima? Nosotros diferenciamos claramente lo que es la causa sagrada de nuestra demanda a una salida soberana al Océano Pacífico de la lucha política. No las mezclamos. En la lucha política nos atacamos con argumentos y podemos decirnos de todo. En el tema del mar, todos estamos unidos. Pase lo que pase, ahí estamos unidos. Y el señor Carlos Mesa, como el señor Quiroga, como el señor Jaime Paz Zamora, como los ex cancilleres, han sumado fuerzas en torno a la Cancillería, en torno a la decisión presidencial de ir a juicio. Han sumado fuerzas, lo valoramos, lo reivindicamos, lo necesitamos. Y no vamos a permitir nunca que las dos cosas interfieran. No por una animadversión política vamos a poner en riesgo esta causa sagrada del mar, que encima está bien, fue muy bien decidida, y aquí hay que colocarle el nombre y apellido a la persona que tomó esa decisión, porque requería valentía ante la historia. No fue algo teóricamente nuevo, lo que era el riesgo, la voluntad de riesgo. Tomar la decisión. Porque si te iba mal desde el principio, la historia no te iba a perdonar nunca. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los otros expresidentes? No toman el riesgo. Ante la posibilidad de que les vaya mal, prefieren quedarse como están. Es la diferencia de Evo con otros presidentes. Toma la decisión, toma el riesgo. No está midiendo su apellido, no está midiendo cómo va a pasar a la historia, no está pidiendo, no está pensando, calculando si va a dejar un buen nombre. Está pensando, ¿qué es lo que mejor sirve para Bolivia? Si esto sirve para Bolivia, a pesar de que corrió el riesgo, lo hizo. Esta posibilidad de enjuiciar a Chile estaba presente desde hace más de 30 años atrás, pero nadie tuvo la valentía ni los pantalones bien puestos para dar ese paso. Lo hizo Evo. Y qué bien que otros presidentes, una vez de que él se arriesgó, se hayan sumado. Los felicitamos, bienvenidos. No les cobramos nada,
simplemente que se mantenga en esa defensa. Como lo somos los 10 millones de bolivianos, ya somos 11 millones de personas que tenemos que mantenernos unidos en torno a esta causa. Este año 2018 va a ser un buen año. Yo calculo de que va a haber buenas cosas en este tema para Bolivia y hay que mantenernos unidos. Decía el presidente Evo Morales en horas pasadas nada más, de que en este 2018 Bolivia va a hacer historia como en 1999 lo hizo Panamá con el canal, que Estados Unidos le devolvió a este país para que lo administre. De esa manera en este 2018, decía el presidente Evo Morales, confío en que tendremos muy buenas noticias de La Haya para los intereses que sobre el mar tenemos todos los bolivianos. ¿Usted está tan convencido de que realmente podemos esperar buenas noticias del fallo de La Haya? Los 11 millones de bolivianos hemos hecho un muy buen trabajo en torno al presidente, a esa decisión y valentía presidencial. Todos, expresidentes, excancilleres, políticos, periodistas, gente del pueblo, nos hemos mantenido unidos, a excepción creo que de un diputado de la bancada chilena que tenemos por ahí en la Asamblea, que es un filo chileno terrible, pero bueno, a excepción de esa personalidad, que mejor ni conviene nombrarlo. Los 11 millones de bolivianos nos han mantenido unidos y creo que eso va a tener resultados. Estoy convencido. Nuestros argumentos son muy sólidos. Tenemos de nuestro lado la historia, la justicia, la verdad, la unidad de los bolivianos. Y vamos a comenzar ya tuvimos una victoria cuando el tribunal rechazó el recurso de Chile y el tribunal respondió con certidumbre: hay un problema pendiente, Bolivia nació con mar. Cosas que nunca antes ningún tribunal había mencionado. Esa ya es una victoria, pero la victoria definitiva la vamos a ver en los siguientes meses. Es el tribunal que se da sus tiempos. No hay una fecha exacta. Creemos que es el 2018 que va a dar el fallo, pero pudiera postergarse un poco. Eso ya es un tema que corresponde enteramente a los tiempos del tribunal, que no los controla Bolivia ni Chile. Es un tiempo de ellos y los respetamos. Pero hasta ahora las cosas están muy bien apuntaladas. No, tema fuerte y sin duda va a ser motivo de mucho tratamiento en este 2018, este juicio que tenemos planteado contra Chile en el Tribunal de La Haya. Hablamos de Carlos Mesa, vamos a retomar un poquito el lado político, vicepresidente. Le voy a mencionar algunos nombres de quienes como Carlos Mesa podrían ser adversarios del presidente Evo Morales en una eventual candidatura del presidente Morales, que ya está definida, por cierto, en 2019. Rubén Costas. Un candidato regionalista que le cuesta llegar a otros sectores del país por su acerrada defensa de un regionalismo malentendido en los años 2008, 9, 10, y eso lo ha marcado de por vida y ha también marcado los límites de su irradiación como candidato. Es un candidato meramente regional. Tuto Quiroga. Se le pasó el tiempo. Es un candidato en decadencia, cada vez menos votos, cada vez menos ideas y más insultos. Entonces ya está en una especie de histeria política. Cuando uno lee sus tweets y sus mensajes, ya es un hombre que cree que está en una telenovela mexicana. Ya habla de un ser político que se va hacia el basurero de la historia y está en plena decadencia. Por ahí surgió el nombre de Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora es un mal recuerdo y ahí debe quedarse como un mal recuerdo. Samuel Doria Medina. Un político, empresario que cree que la política es una chequera. Y ese es un gran error. La política es servicio, no es cheque. Y encima cheque obtenido con el robo a los recursos del Estado por no pagar impuestos. Ese ha sido su gran pecado y la Asamblea lo ha demostrado y eso no se va a poder borrar en su historia. Le robó al Estado, no pagó impuestos y quien no paga impuestos y pide ser gobernante, ¿con qué cara? ¿Cómo es eso de que voy a gobernar a Bolivia y le estoy robando a Bolivia? Eso no va. Esa contradicción lo sabe la gente y por eso es un candidato que a falta de carisma y a falta de ideas políticas no ha podido utilizar de buena manera el dinero y el dinero no sustituye tampoco las ideas. Luis Revilla. Es un candidato que está emergiendo todavía con un horizonte regional muy paseño. Todos me está hablando de un colectivo conservador
también esa es otra de sus debilidades. Son conservadores en un país que ha definido como su orientación izquierda y centroizquierda. Y ellos representan la derecha y centro-derecha. Pero habrá que ver de aquí a unos 10 años qué pasa con Revilla. Si trabaja y se expande a otras regiones, podría irle mejor. Pero hoy por hoy, al igual que Costa, son candidatos regionales que no han creado estructura partidaria a nivel nacional. Bueno, por lo tanto, a ver, nos quedamos, volviendo un poquito atrás, vicepresidente, con que Carlos Mesa, en este estado de cosas, en la oposición, parecería ser el mejor candidato que pudiera surgir de toda esa plataforma. Si acaso decidieran establecer una alianza y tener un solo candidato que le haga frente a Evo Morales. Los sectores conservadores tienen dos grandes problemas. Primero, que no tienen una propuesta alternativa de economía, de sociedad y de Estado a lo que es el Estado plurinacional. No tiene, no existe, no se debate. Sus documentitos son pliegos petitorios, ¿no? de una junta vecinal casi. Pero tampoco tienen candidatos fuertes. Esos son sus problemas. Y esa va a ser también su debilidad estructural hacia futuro. No tienen una propuesta de un país distinto al que se está construyendo. Y eso va a requerir quizás todavía una media década o una década para que surja. Entonces, estructuralmente la oposición es débil. Estructuralmente está derrotada. Podrá hacer bulla, pero estructuralmente no tiene una fortaleza histórica. Y tiene problemas con sus candidatos. O son muy ambiguos, o son muy desgastados, o son muy regionalizados. Por eso la dificultad que tiene de unirse, por eso la dificultad que tiene de articularse en torno a una personalidad. Y eso yo no creo que vaya a variar los siguientes meses. No sé, habrá que ver qué sucede el 2018, 2019, pero quien tiene problemas serios es los sectores conservadores. No tienen un plan alternativo y no tienen un candidato seguro y unificador. Política hasta aquí con el vicepresidente Álvaro García Linera. Vamos a hablar de economía y para adentrarnos en ella vamos a repasar algunos datos de la historia reciente de nuestro país con las cifras que se han ido marcando como récords en estos últimos años del actual gobierno. En un análisis general en referencia a la economía y planificación en nuestro país, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto real de 1986 al 2005 fue del 3,2%, mientras que en 11 años de gestión del actual gobierno se tuvo un promedio del 5% del crecimiento económico. En este mismo periodo, el PIB nacional promedio llegó a 22.806 millones de dólares, cuando en las dos décadas anteriores de 1986 a 2006, en promedio se llegó a 6.754 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 193%. Respecto al Producto Interno Bruto per cápita, este llegó a 3.119 dólares y el promedio anual de la inflación fue del 6,3%. Por otro lado, para lo que fue agosto de la pasada gestión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó en ese momento una nueva actualización de sus proyecciones de crecimiento económico del Producto Interno Bruto para el 2017 y ratificó que Bolivia tendrá un crecimiento del 4%. Ante esto, también para la gestión 2017, una de sus intervenciones, el jefe de Estado comentó que reportes de prensa sitúan a la nación en la primera posición en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto en la región. De esta manera, Bolivia conseguirá alzarse con esta distinción por quinta ocasión, tomando en cuenta el 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017, y cuarta consecutiva durante el periodo de casi 12 años del gobierno de Morales. Por otro lado, debemos observar con detalle el crecimiento de las regalías y transferencias a las regiones y las reducciones de la extrema pobreza, de 41,2% en 1996 a 17,3% en 2014, gracias a la implementación de bonos como el Juana Zurduy, Juancito Pinto y la Renta Dignidad. Sin embargo, los problemas también estuvieron presentes en la anterior gestión para el actual gobierno. Uno de ellos, y el más relevante, fue el conflicto de los médicos que durante más de un mes se movilizaron para que, primeramente, no se promulgue el nuevo Código del Sistema Penal que contaba con el artículo 205, que según para este sector amenazaba el ejercicio de su trabajo. Ante esto se aprobó y se promulgó dicho código, lo que generó más movilizaciones y medidas de presión. Sin embargo, ante los problemas existentes, la expectativa de crecimiento tanto económico, social y político para este 2018 son alentadoras para todo el pueblo boliviano y para el gobierno de turno.
Bueno, hasta unas horitas nada más el presidente Evo Morales decía, el año 2018 será mejor que el año 2017, vicepresidente. Tengo un cuadro, Víctor Hugo, del Fondo Monetario Internacional, no es hecho por el gobierno, pero que resume el orgullo boliviano. No sé si me pueden enfocar. Es un cuadro del Fondo Monetario de octubre. Bien. Y le colocan crecimiento. América del Norte, promedio 2.2. América del Sur, promedio 0,6. 0,6. Y mencionan Brasil 0,7, Argentina 2,5, Colombia 1,7, Venezuela menos 12, Chile 1,4, Perú 2,7, Ecuador 0,2 y Bolivia aparece con 4.2. Luego está Uruguay con 3,5, Paraguay con 3,9, América Central con 3,8. Antes a Bolivia se lo colocaba en los cuadros al final. El más pobre, el más corrupto, el más débil, el más dependiente, todo lo peor era Bolivia. Siempre el pobrecito de la película. Peleando con Haití, el liderazgo de los peores. Y ahora aquí aparece Bolivia como el primero, de lo mejor. Crecimiento, el mejor. Reservas internacionales, el mejor. Deuda internacional, el mejor. Hoy día salió un informe de Argentina. Se calcula que están endeudados el 59% de su Producto Interno Bruto. Estas cosas resumen el orgullo boliviano. Hoy cuando dicen de Bolivia no lo colocan como el más pobre, el más maltratado, sino como el que está liderizando la economía. Y los datos que ustedes han resumido son muy contundentes. Yo simplemente me he traído otros periódicos. La inversión extranjera creció 52% el año 2017. Es un periódico paceño que saca este dato. Este es un periódico cruceño. La producción de granos en Santa Cruz se incrementa un 22%. Hemos pasado aproximadamente, hemos aumentado como 300.000 toneladas métricas más. La renta petrolera sube un 14%. Tengo el último dato, le traje, Víctor Hugo, el dato del Banco Central, que salió el último día del mes de diciembre. Reservas internacionales. El año pasado cerramos con 10.000 millones. Este año, lo voy a mostrar, este es un dato del Banco Central, cerramos con 10.523 millones. Le doy otro dato que a mí me gusta mucho. El ahorro del sistema financiero. El año pasado y el anteaño pasado se estancó en 22.000 millones, el dinero que había en los bancos. El anteaño pasado en todo caso, y el 15 y el 16 se estancó. El 17 estamos cerrando con 25.000 millones de dólares. Es decir, el 2017, nuevos 3.000 millones de dólares de los bolivianos, del ahorrista pequeño, está en la banca. Entonces, estas son cosas que no suceden en otros países. Reservas internacionales, 10.500. Súmale a estos 25.000 del dinero de los bancos, tiene 35.500. Y el dinero que hay en las AFP, cerca de 15.000, usted tiene 50.000 millones de dólares en ahorro. Somos un país que ha elevado mucho su ahorro social. La mayor parte es de la gente. Lo de los trabajadores, AFPs, lo del ahorrista en los bancos y lo que tiene el gobierno, estos 10.000. Entonces, habla de una economía que ha sabido guardar reservas, ha sabido guardar lo que acumuló en tiempos de bonanza en los años 2008, 9, 10, para los tiempos de invierno. No nos hemos comido todo lo que hemos cosechado en verano. Hemos guardado para invierno y el invierno ya está acabando y hay buenas reservas. Estamos entrando a primavera. Las cosas van a mejorar mucho. Lo que decía el presidente Evo, el año que viene la economía va a mejorar por estos resultados. Yo lo resumo en la siguiente gráfica, Víctor Hugo. La economía boliviana ha tenido dos grandes motores: mercado interno y exportaciones. Cuando caen los precios internacionales, las exportaciones se debilitan.
De hecho, en gas retrocedemos porque bajan los precios. Estaba en $100 y bajamos a $28. El estaño estaba en $13 y baja a $7. El cobre, la plata. El motor de la exportación como que funciona a medias, pero el motor del mercado interno ha mantenido esta dinámica del 4.2. Eso es lo que no tuvieron otros países. Otros países apostaron a pura exportación. Caen los precios, se van a la quiebra. El gobierno apostó a exportar y a mercado interno. Entonces, cuando falló la exportación, funcionó el mercado interno. Y ahora, fines del 2017, 2018, nuevamente el motor de las exportaciones se ha puesto en marcha. Entonces, 2018, 2019 van a funcionar los dos motores. Mercado interno, consumo, distribución de la riqueza, ampliación de las fuentes de empleo, industrialización, agricultura y el motor de las exportaciones. Por eso lo que decía el presidente Evo, que el 2018 va a ser un mejor año, lo va a ser. Y si usted me invita el año que viene, yo le voy a traer el siguiente cuadro del Fondo Monetario, que no es nuestro amigo. El Fondo Monetario quiere mostrar todo lo malo que tenemos, pero tiene que mostrar estos resultados. Y yo le garantizo que el siguiente año, otra vez Bolivia va a ser el de mayor crecimiento de América Latina, por esta dinámica de sus dos motores, mercado interno y exportaciones. Entonces, es una economía saludable que ha sabido remontar las debilidades de la crisis internacional de precios de materias primas a la caída. Si yo tuviera que consultarle, vicepresidente, y puede hacerla difícil porque seguramente va a tener que elegir bien, que usted me pueda señalar los tres logros más grandes que ha tenido el gobierno en la gestión pasada, 2017, y los tres desafíos más grandes que tiene para este 2018, ¿a cuáles apuntaría? En economía. En economía, sí. La planta de urea. Yo desde que tengo uso de la razón, Víctor Hugo, oí hablar de industrializar las materias primas. Oía la leyenda oscura del país. Somos un país que exporta materia prima, que nos han robado, que podíamos construir un puente de plata hasta España, llevábamos materia prima, pero no procesábamos, no industrializamos el país. Hemos nacido traumatizados por esa experiencia de un país sin industria, Víctor Hugo. Pues bien, usted tiene industria del gas, lo que nadie pudo hacerlo, lo que nadie. Ojo, producimos petróleo desde 1928. Hemos nacionalizado la primera vez el 38. Hemos nacionalizado la segunda vez el 69. Y nadie pudo dar el paso. Ni militares, ni civiles, ni ingenieros, ni tecnócratas, ni nadie, de crear una industria del gas. Y usted tiene que el año pasado hemos inaugurado 1.000 millones, nos ha valido, una industria del gas. Sale el gas y lo convertimos en fertilizantes. Antes de ayer, hace 3 días, el presidente inauguró otra fábrica de tubos. En vez de estar comprando al Perú y a Brasil los tubos del gas, de agua o del gas, para fabricar nosotros. Entonces, este paso a la industrialización, quizás no con la rapidez que demandan algunos, lo asumimos, pero hicimos lo que nadie pudo hacer en este país, industrializar. Y no nos vamos a detener ahí. Vamos a seguir haciendo industrias del gas. Y este año que viene, me adelanto a lo que viene, el gran convenio para la industrialización del litio. También va a ser otro de los grandes resultados de nuestra gestión, que la consolidamos el año 2018. Entonces, coloco en primer lugar la industrialización del gas, el año 2017. En segundo lugar, colocaría el crecimiento económico líder en América Latina. Y en lo económico, el tercer lugar, colocaría la redistribución de la riqueza. De cosas que no se ven tanto en cifras, Víctor Hugo, pero vaya usted al campo. Vea la calidad de vida de la gente. Un campo que estuvo estancado en el siglo XVI, después que destruyeron los sistemas de riego los españoles y la tecnología de nuestros ancestros. La economía campesina desde entonces hasta el siglo XXI era la misma. Era como haber sacado una foto en el siglo XVI, si comparaba su casa, su sistema de trabajo al siglo XX, era el mismo. El siglo XXI comienza de distinta manera la vida en el campo.
Vale. La gente tiene telefonía, tiene agua, algunos tienen riego, tiene una escuela más digna que ya no se cae, ya no es una pared de barro con asientos de barro, tiene una escuela digna, el niño, la niña, que es igual de boliviano que nosotros. Tiene una carretera más decente para transportar sus productos. Se han mejorado las condiciones de vida. O aquí la clase media, Víctor Hugo, vaya al supermercado, va a ver la señora que recibe su subsidio, que puede pedir con su un talonario, con su chip, además. Sí, puede pedir verduras, puede pedir frutas, puede pedir carne de su supermercado. Son cositas de la vida cotidiana que mejoran la calidad de vida. Y en el fondo eso es, así se mide un gobierno. ¿Cuántas familias hoy pueden dormir más tranquilas porque cenaron? Esa es la mejor manera de evaluar un gobierno. Las cifras cuentan para el economista, pero para el ciudadano. Si hoy usted pudo comer 3 panes en vez de 2, mejoró. Si hoy día usted pudo comer pollo de la semana y no solamente sultana, mejoró su vida. Pues la gente va mejorando en su consumo y esa es la mejor satisfacción para un gobernante. Bueno, ya ha señalado los 3 grandes logros del 2017, señaló uno de los grandes desafíos del 2018, que es la industrialización del litio, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más tiene para generar expectativa en el ciudadano boliviano, vicepresidente, para este 2018? Nos faltan 2 puntos. El bioceánico. El bioceánico está muy cerca, ¿eh? Que en el fondo es un canal de Panamá, pero de acero, ya no de agua. Ese es el bioceánico. Comenzamos solos. Había el acuerdo entre Brasil, Perú, China, firmados. Que era una locura hacer un ferrocarril pasando todita la Amazonía, depredando no sé cuántas millones de hectáreas. Esta propuesta de Chile. No, la que iba por encima de Bolivia. Bien. Así comenzamos el año 2016. Y ahí fue Evo en persona. Habló con el presidente Xi Jinping. Evo en persona habló con el presidente Toledo y luego con el presidente, expresidente de Perú y ahora con el presidente Kuczynski. Habló luego con el presidente Temer. Y Evo, así es conocido este ferrocarril como el ferrocarril de Evo, porque es el más sensato. Ya buena parte del ferrocarril existe por Bolivia. Simplemente atravesar la parte de el Chapare, en vez de estar haciendo 6.000 kilómetros por la Amazonía, Selva Virgen, es hacer 90, 100 kilómetros. No, sin duda. No, le hemos dedicado un programa muy interesante precisamente sobre eso. Y hasta Chile, y hasta el Perú, y hasta Brasil. Está el consorcio europeo que quiere financiar, está las empresas chinas que también quieren financiar. Comenzamos de cero, como una simple voluntad boliviana de construir ese ferrocarril en base a razones y a una mirada geoestratégica de cómo está el continente. Y hoy por hoy el ferrocarril por encima de Bolivia está desechado. Este es el ferrocarril que está avanzando y este año de 2018 va a ser otra de las concretizaciones. Esto no lo vamos a entregar el ferrocarril en 3 años, tardará 8 años, pero va a cambiar la economía del continente y de Bolivia de una manera extraordinaria como ha sido el canal de Panamá en sus tiempos. Ese es el segundo gran logro para el 2018. Vamos al último, y lo mencionamos nada más, vicepresidente, me dicen que el tiempo nos mata y quiero hablar de la familia un poquito luego. Tercero. El tema de La Haya. Confiamos en una victoria moral, legal, histórica, jurídica en La Haya que nos acerque a nuestra salida soberana al Océano Pacífico. Entonces, 2018, 3 grandes logros. Industrializar el litio, el ferrocarril bioceánico y la victoria de La Haya. Pasamos a esta última etapa o a esta última parte de la entrevista, vicepresidente, para hablar de la familia, ¿no? El vicepresidente se casó 5 años ya de matrimonio, 9 de septiembre del 2012. Tiene una bebita. 8 y 9. 8 y 9. 8 en Tiahuanaco y 9 en San Francisco. Cierto, exactamente. Y el 17 de abril de este año nació la primogénita del vicepresidente y de su señora esposa, a quien hacemos llegar un gran saludo, Claudia Fernández, la pequeña Alba.
¿no? Y está a punto de dar sus primeros pasos, vicepresidente. ¿Qué planes con la familia? Alba ha sido el alba de mi vida, no cabe duda. Tiene ya 8 meses y le hemos recibido, le hemos esperado, le hemos planificado, le hemos esperado y ha llenado, ya ha aumentado la unidad de nuestra familia. Yo le digo lo siguiente como socialista, Víctor Hugo. En principio, el tener un bebé parece algo egoísta, porque es su bebé, lo tiene que cuidar. Pero es también algo universal, porque ese bebé, hombre, mujer, la que nazca, es la humanidad entera en sus manos. Es una semilla de humanidad. Si usted cuida, riega, protege, alimenta, es la humanidad la que se diversifica. Entonces hemos encontrado, yo especialmente como persona, el amor por la humanidad, que es mi compromiso político, en el amor por tu hijo. No solamente un hecho egoísta de tu hijo o de tu hija, es también un hecho universal de que estás viendo en el nacimiento de tu hija la reproducción y la creación de la sociedad y la humanidad entera. ¿Y no querrá haber redoblado ese compromiso, vicepresidente, con un segundo bebé quizá? No. No. Nunca digas no en estos temas, por favor. No, puede darse, pero si cumplimos lo programado con Claudia, no correspondería más. Vicepresidente, le está viendo Claudia, le está viendo la pequeña Alba. ¿Qué les dice que están ahí precisamente frente al televisor, frente a esta cámara? A Claudia, que hemos construido una relación de pareja muy intensa, muy respetuosa, donde cada cual hace lo suyo, aporta lo suyo y respeta lo del otro, y me siento muy contento. 5 años de casados y 2 años de enamoramiento. Llevamos 7 años con lindo. Claudia. Y fue una decisión fundamental en mi vida. Y donde desarrollo todo mi voluntad de amor. En el fondo, una pareja, Víctor Hugo, es la decisión, el deseo de ser uno en 2 seres. Si usted no tiene esa voluntad de ser uno, no se case, no viva. Vivamos incompletos, bueno, entonces, finalmente. Aquí es la voluntad de ser una sola cosa en 2 seres humanos y lo vivo plenamente. Y con Alba veo la humanidad. Es como ver el nacimiento de la humanidad hace 300.000 años atrás, verla en un ser que crece, que depende de uno y que uno va construyendo. Y ojalá que lo que vayamos enseñando es sobre la humanidad y el amor a los demás, ella también lo pueda replicar con otros seres humanos. Es una buena prueba también de los ideales de uno. Los hijos nunca salen con las mismas ideas que el padre, yo eso le garantizo, nunca. Pero sí deben llevar principios básicos: solidaridad, respeto hacia las personas, compromiso con la humanidad. Si esos principios básicos mantiene mi hija, voy a ser el hombre más satisfecho y pleno del universo. Definitivamente, vicepresidente. Quienes somos padres, definitivamente nos identificamos plenamente con lo que usted acaba de decir. Usted ha estado en nuestro primer programa del año 2017. Está en nuestro primer programa del 2018. Vicepresidente, lo esperamos en nuestro primer programa del 2019, pero antes, obviamente, vengan otros programitas también en el transcurso del año. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido un gusto contar con su presencia y ser tan amplio, además, usted en todo lo que hemos tratado. Muchas gracias, vicepresidente. Que tenga un maravilloso año. Víctor Hugo, muchas gracias a usted por la amabilidad de invitarme. Es un privilegio estar en Hora 23, estar en su primer programa y decir a los bolivianos que este año 2008 va a ser mejor que el 2017 y que las familias bolivianas, todas ellas, van a poder cumplir una parte importante de sus expectativas, de sus esperanzas de bienestar y de desarrollo. A todos ellos el compromiso de Evo y de Álvaro de trabajar para que la familia crezca y para que la familia prospere en estos 12 meses que vienen por delante. Se despide el vicepresidente Álvaro García Linera y yo también me despido en esta parte del programa, ya nos encontramos en otro. Más adelante viene Juan Pablo con más entrevistados del tema médico aquí en Hora 23. Nos esperan.
sector de Hora 23 y nos ocupamos a continuación del conflicto médico. Aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos concluyó una reunión del Colegio Departamental Médico de La Paz que resolvió prácticamente lo mismo que otras regionales de ese sector, es decir, rechazar el contenido general del preacuerdo que se firmó en la madrugada de este martes entre el Colegio Médico de Bolivia y representantes del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. Nuevamente, por lo tanto, nos encontramos en un punto muerto del conflicto, pese a los avances que se habían registrado en el curso de las negociaciones y que finalizaron justamente con estas imágenes. Unas imágenes que reflejan el encuentro entre representantes de los dos sectores. Allí vemos al presidente del Senado, por ejemplo, a representantes del órgano ejecutivo, lo mismo que a dirigentes del Colegio Médico de Bolivia y dirigentes del Colegio Departamental de La Paz, además de otros sectores. La movilización fue permanente en las puertas de la sede de negociación, pero al final la firma del preacuerdo no tuvo el eco que me imagino esperaban ambos sectores, por lo menos la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia y las autoridades del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, ya que la mayor parte de los colegios departamentales de médicos de La Paz ha rechazado ese convenio. Por ejemplo, se han pronunciado el Colegio Médico del Beni, de Cochabamba, de Oruro, de Potosí, de Tarija y hace algunos minutos lo decía el de La Paz en rechazo a ese preacuerdo. Vamos a hablar en los próximos instantes de lo que puede venir en adelante tras este panorama y lo vamos a hacer con el doctor José Luis Barriga, vicepresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y parte del Colegio Departamental Médico de La Paz. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cuál ha sido el cortocircuito que ha determinado que hace algunas horas existe un acuerdo entre la dirigencia nacional del Colegio Médico de Bolivia y las autoridades de gobierno y poco tiempo después el acuerdo sea desconocido por las bases de la mayor parte de los colegios médicos departamentales? ¿Dónde ha surgido el cortocircuito? Bueno, fundamentalmente y lamentablemente existe desconfianza de las bases. Nosotros en realidad lo que se ha firmado hoy al amanecer ha sido un preacuerdo. Y en ese preacuerdo se ha establecido claramente que la dirigencia tenía que consultar a las bases, ¿no? Si bien existen en estos puntos ciertos avances como el tema de la Ley General de Salud, formar un instituto respecto a la conciliación y arbitraje, el tema de los aranceles que tendrían que estar a cargo de las sociedades, el punto neurálgico al cual no han querido ellos aceptar es la derogación del artículo 205, que es el artículo que justo habla de la mala praxis y el que nos criminaliza y el que establece una triple sanción para los profesionales en salud. Entonces, mientras no se deroga el artículo 205 y ahora otros que hemos ido analizando como el 293, 294 que hablan de la libre protesta, incluso el tema del 157 que habla sobre el tema del aborto y otros, bueno, pues lamentablemente no vamos a poder a llegar a un acuerdo con el gobierno y nosotros lo que planteamos es que estos artículos tienen que ser definitivamente derogados porque las bases no tienen confianza ya en que exista otro tipo de términos como se ha tratado de establecer cesación o suspensión de estos artículos. Ahora, textualmente el acta de preacuerdo gobierno y médicos respecto al artículo 205 del Código de Sistema Penal decía lo siguiente: no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión pertinente, no se cuente con la Ley General de Salud y se implemente el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, para lo cual ese acuerdo el plazo máximo hasta junio del 2019. ¿No era este un término en cuanto a intenciones que establecía un punto intermedio que podía ser de aceptación entre ambas partes? Tampoco se dice que se va a aplicar ese artículo, no dice que no se va a aplicar, pero da la impresión de que por lo menos no estaría vigente hasta el año 2019. El planteamiento del Colegio Médico Departamental de La Paz y el de Bolivia es claro en el sentido de que tiene que derogarse, o sea, tiene que eliminarse en su totalidad este artículo, y al decir que se va a evaluar o se va a analizar y no se establece un tiempo determinado, bueno, pues lo único que hace es generar mayor desconfianza en todos los profesionales en salud. Realmente si el gobierno tiene voluntad de que se solucionen los problemas, bueno, tiene que dejar de criminalizarnos y dejar de lado
esta triple sanción que establece este artículo 205. Ahora sí, esa es la posición de los médicos que la reiteraron y la plantearon mucho antes de la firma de este preacuerdo. ¿Por qué sus dirigentes firman un preacuerdo que establece los términos que acabo de leer? ¿Acaso no era firme la posición de los médicos de pedir la derogatoria de ese artículo? ¿Por qué se decía una cosa en las calles antes de la firma del preacuerdo y por qué se firma un compromiso con otro contenido? Bueno, este preacuerdo ha establecido 5 puntos, ¿no? Creo que a todos nos interesa una ley general de salud porque en este momento no contamos con un instrumento que solucione los problemas estructurales de salud. En segundo lugar, tener un instituto de conciliación y arbitraje, porque muchos de los problemas que obviamente pueden surgir a través de los errores médicos o de los profesionales en salud se pueden solucionar en esta instancia, pero el aspecto fundamental es de que la mala práctica pues no está bien establecida en el artículo 205 y nosotros responsablemente como dirigentes, si bien vamos a orientar a las bases definitivamente son las que deciden y esa cláusula está específica en el preacuerdo que se ha firmado esta mañana, previa consulta a las bases para dar pie ya, digamos, a lo que nosotros hemos pedido, por lastimosamente la desconfianza que incluso se tiene ya en la ministra de Salud, que va a ser obviamente una negociación directa o una firma directa con el presidente de la República. Esta negociación, si vale el término, a la cual nos hemos sentado el día de ayer y el día de anteayer con el ministro del Interior, Romero, y también con el presidente de los senadores, el de Alberto González. Si bien ha tenido ciertos avances, pues lastimosamente no ha podido llegar a un feliz término porque ellos no han estado de acuerdo en ningún momento derogar, mucho menos incluso hoy en día las bases, no solamente los profesionales en salud, sino otros sectores que se han acoplado a nuestra lucha, está pidiendo la abrogación en realidad de todo el sistema del Código Penal. Antes de hablar de ese tema, usted decía que el artículo o el contenido referido al artículo 205 tenía que pasar a consulta de las bases, pero el acta dice que habiendo suscrito el presente preacuerdo, previa consulta a las bases se determinará el levantamiento de las medidas de presión. No dice que previa consulta a las bases se determinará si se acepta o no que no se aplique el artículo 205 del Código Penal. Por eso le preguntaba, y le reitero otra vez, ¿por qué los dirigentes aceptan una redacción en la que dice que no se aplicará el artículo 205, mientras la tendencia general de los médicos en otras regiones, lo hemos visto en La Paz, era la de pedir la derogatoria de ese artículo? Parece haber una incongruencia, ¿verdad? De ninguna manera, porque el diálogo que hemos tenido esta mañana con las autoridades ha sido claro. Primero pasa por si las bases aceptaban este preacuerdo en todos sus puntos, que son 5, ¿no? Y si las bases no lo aceptaban, bueno, lastimosamente pues no podía haber. Lo que en este momento mantenemos es que es nuestra huelga general indefinida y las huelgas de hambre que se están realizando en los diferentes departamentos. Ahora también podría darse la siguiente lectura, que no existe una adecuada sintonía entre los dirigentes nacionales y departamentales con las bases, porque si los dirigentes nacionales y departamentales no están planteando en las negociaciones con el gobierno lo que sienten las bases, no están llevando a cabo una buena labor dirigencial. ¿Hay esta falta de sintonía o qué es lo que está pasando? De ninguna manera. Hoy estamos unidos más que nunca, firmes en lo que nosotros solicitamos, y en realidad lo que ha pasado hoy en día, las bases han sobrepasado a la dirigencia y obviamente cualquier decisión que tomemos nosotros actualmente los dirigentes tiene que ser consultada a las bases, ¿no? Y hoy día en el Centro de Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz la consigna ha sido clara. La derogatoria del artículo 205 y otros, los conexos y además otros artículos que lastimosamente pues están mal redactados y no son claros y perjudican en realidad a los profesionales en salud e incluso a otros sectores, ¿no? Por eso es que se nos han unido los abogados, los ingenieros, los transportistas, los maestros e incluso la Central Obrera Boliviana. Y en ese sentido pues la determinación ha sido clara, ¿no? Rechazar este preacuerdo. De todas maneras, nuestra intención, nosotros estamos desesperados de volver, obviamente, a cumplir nuestras actividades de la consulta externa, porque la emergencia y la hospitalización siguen funcionando normalmente, pero nuestra intención es que se redacte otro preacuerdo, si vale el término, otra propuesta,
que obviamente pues mejore la redacción que se ha trabajado estos 2 días. Ahora, ¿por qué siguen aumentando las demandas de los médicos a medida que avanza el conflicto? Primero, únicamente se referían a la derogación del artículo 205 y usted hace un instante nos ha señalado y lo hemos visto en canales colegas que, por ejemplo, el Colegio Médico de Bolivia ya no solamente pide la derogación del artículo 205, sino la abrogación de todo el código del sistema de salud. Parece que estuvieran escalando en demandas y en crear nuevas proposiciones, sumando otras a las ya preestablecidas. Es que lamentablemente mientras uno más va revisando esta ley del sistema del Código Penal, pues va encontrando ciertos aspectos que perjudican en realidad a toda la población. Por ejemplo, los artículos relacionados a la libre protesta, ¿no? A que prácticamente pues con el tiempo vamos a ser criminalizados, no vamos a poder reclamar absolutamente algún aspecto con relación a nuestras demandas. Entonces, por eso es que la gente se va dando cuenta de que lastimosamente pues ha habido una premura en aprobar esta ley del Código del Sistema Penal. Y bueno, pues el gobierno es el único responsable de esta situación, porque encontramos que no había ningún motivo por el cual tengamos que hacerlo con tanta celeridad, antes de consultar, obviamente, con los sectores que estaban interesados. Correcto. Ahora, ¿qué garantiza que más adelante no pidan algo más? Plantearon primero la derogatoria del 205, ahora plantean la abrogación del código entero. ¿Qué garantiza que los médicos en el curso del conflicto que no se ha resuelto vayan ampliando estas demandas? En el caso del Departamento de La Paz, yo puedo garantizarte que el principal pilar para que se pueda solucionar es el artículo 205, que se refiere a, obviamente, el daño a la salud, que obviamente engloba la mala praxis de los profesionales, ¿no? Los otros artículos indudablemente no dejan de ser importantes, y que el mismo gobierno, ahora que hemos tenido el diálogo, ha reconocido que necesita revisar estas situaciones, porque incluso, vuelvo a repetir, no solamente pasan muchas veces por un tema de redacción, sino porque con el tiempo pues no queremos que esto sea otra Cuba o otra Venezuela, ¿no? Donde obviamente uno ni siquiera pueda protestar por las demandas justas que tienen los diferentes sectores. Ahora, ¿qué podemos esperar para los siguientes días en este conflicto? Se han pronunciado los principales colegios médicos departamentales, lo ha hecho también el Colegio Nacional de Bolivia, el Colegio Médico, y las bases han dicho su palabra. ¿Se va a buscar un nuevo contacto con el gobierno o se va a esperar una convocatoria de las autoridades? Nosotros hemos tenido un planteamiento claro y firme, que era el diálogo sin condiciones. No podemos parar nuestra huelga general indefinida o suspender nuestra huelga general indefinida y los piquetes de huelga de hambre, ¿no? Pero estamos abiertos absolutamente al diálogo y a sentarnos cuantas veces sea necesario. Lo hemos demostrado ahora que ha sido 31 de diciembre y 1 de enero, que hemos estado más de 20 horas en una negociación prácticamente por tiempo y materia. Pero tiene que haber obviamente una apertura del gobierno, en el sentido de que lo que nosotros estamos pidiendo es claramente la derogación del artículo 5, y si obviamente el gobierno no tiene la visión para que solucionar este problema, bueno, con el tiempo se va a sumar aún más el resto de la población, y ya, como en este caso, no solamente va a ser la derogación de un artículo o de unos artículos específicos, como te decía, incluso el tema del artículo que se refiere al aborto, por ejemplo, sino va a ser de todo el código, ¿no? Porque lamentablemente pues vemos que no se ha actuado con una visión técnica y obviamente con gente capacitada para que no exista este tipo de problemas que tenemos actualmente. La próxima semana, ya cerrando la entrevista, comienza el Dakar, por lo menos en territorio boliviano. Se ha mantenido la posición de no prestar atención, especialmente de la especialidad de traumatología, a los pilotos del Dakar y a otros participantes mientras el conflicto esté en curso. Parte del colegio médico son las sociedades científicas. Tenemos alrededor de 35 a 40 sociedades científicas. Los presidentes de todas estas sociedades, que obviamente representan a todo este cúmulo de especialistas, ha determinado obviamente que no iba a prestar la atención en el Dakar. No es nuestra intención, ¿no?, final, sino la intención verdadera es que el gobierno pues pueda escucharnos, y lastimosamente pues hemos aprendido del mismo gobierno que la única manera de que se nos escuche es con medidas de presión.
Muy bien, la palabra de José Luis Barriga Vera, vicepresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, parte del Colegio Departamental de Médicos en La Paz. Entonces nos queda, como en los últimos 40 días, estar pendientes de lo que surja como contactos y como negociaciones entre su sector y el gobierno. Para nosotros el gobierno tiene en este momento la solución en sus manos, no tiene nada más que dar curso a las peticiones justas que nosotros estamos planteando. Gracias por su presencia en Hora 23 y en Bolivisión, doctor. Nos vamos ahora a un paréntesis, un corte, y luego seguimos con más de nuestro programa. ¿Por qué uso Tío Nacho aclarante? Porque rubia no soy. Sé que la manzanilla clara me lo enseñó mi madre. Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico. Sé que nunca voy a ser rubia, pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con brillos. Tío Nacho aclarante, el rey de la jalea real. Este miércoles. Ese dulce de leche no solo era el favorito de tu marido, también le gustaba al mío. A las 11:45. ¿Por qué no reconoces que esto fue una negligencia de tu parte? No, madrina, le juro que Mi adorable maldición. Este es un grado leve de pie de atleta. Hay mal olor y enrojecimiento. Este otro es moderado. Ya hay descamación. Este es grave, con agrietamiento. El leve, en 2 días, se puede ver así con Silcamedic. El moderado se puede ver así en 4 días. El grave se alivia en menos de 7 días. El activo de Silcamedic es el más rápido que existe para aliviar cualquier grado de pie de atleta. Alivia mal olor, descamación y comezón. Silcamedic y alivio a tiempo. Deseamos que Dios nos siga regalando paz, amor y esperanza para entrar en sus hogares y compartir juntos estas bendiciones. Un nuevo sector de información en Hora 23. Conocimos hace algunos instantes, antes de la pausa, el punto de vista del Colegio Médico de La Paz en relación a este conflicto que nos preocupa. 40 días sin atención médica hospitalaria en todos los niveles, además de los otros problemas que se han presentado a raíz, insisto, de este conflicto. Corresponde ahora conocer el punto de vista de las autoridades de gobierno, para lo cual tenemos la presencia en Hora 23 del viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Viceministro, buenas noches, bienvenido a Bolivisión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Finalmente, el preacuerdo que se definió en la madrugada de este martes no ha podido cristalizarse en la aprobación por parte de las bases de los médicos en varias capitales departamentales. ¿En qué queda el conflicto luego de este no de las bases al preacuerdo firmado por sus dirigentes? Bueno, en principio no se entiende, pues, ¿no?, entre el documento de preacuerdo que fue trabajado durante más de 22 horas y que refleja el voto resolutivo que el mismo sector de los profesionales en salud, el colegio médico, los colegios de profesionales, con sus bases, con sus asambleas construyeron. Mire, ¿cómo es el asunto? Ellos hicieron un voto resolutivo, construido con sus bases, con sus asambleas. Ese voto resolutivo lo pusieron en mesa. Sobre la base de ese voto resolutivo, que eso es su demanda sectorial, se trabajó uno a uno los puntos de ese voto resolutivo, obviamente aclarando algunos temas, construyendo de manera conjunta el consenso y el acuerdo para que vaya reflejado en un documento de preacuerdo, que significa un documento que ha permitido la coordinación entre el gobierno nacional y los sectores del sector salud para facilitar una hoja de ruta para el diálogo. Sobre ese mismo documento se construye y ahora ellos van y consultan a sus bases y sus bases rechazan. Entonces yo podría decir que las bases que ellos dicen están rechazando su propio documento, su propio voto resolutivo, porque de ese voto resolutivo emanó el trabajo de los temas que hemos desarrollado en este preacuerdo. Yo lamento que el desenlace, por lo menos tan próximo, sea el de exponer
un documento de preacuerdo que tiene la demanda sectorial, tiene contemplado el tema respectivo al sistema de salud, a un nuevo sistema de salud, a la Ley General de Salud, a la derogación de decretos supremos que estaban en el marco de las demandas que ellos tenían sobre el tema de la fiscalización. Está contemplado sus aranceles, que era un tema de reivindicación del sector. Está contemplada la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, como marca la Ley 3131, es decir, sus demandas. Eso en contraposición con lo que hemos escuchado el día de hoy, y en el tratamiento incluso del artículo 205. El artículo Justamente 205, sobre ese artículo. Ahora ya no es el artículo 205 según lo que he escuchado, es todo el código. Allí parece que hay una disonancia entre lo que dice el Colegio Médico de Bolivia, que está planteando, lo ha dicho su presidente, la abrogación total del Código del Sistema de Salud, frente al Colegio Médico Departamental de La Paz, que pide fundamentalmente la derogatoria del artículo 205. Pero bueno, esa es una discusión interna. Sobre el punto del artículo 205, el preacuerdo decía textualmente que este artículo no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión permanente, no se cuente con la Ley General de Salud y se implemente el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, para lo cual este acuerdo o ese acuerdo fija un plazo máximo hasta junio del 2019. ¿No era más fácil, para evitar lo que estamos presenciando en estas últimas horas, que exista un compromiso del gobierno para impulsar la derogatoria de este artículo? Es que el artículo tiene virtudes y tiene más bien al contrario una protección al médico. Y yo le decía extracámara que los propios médicos, yo ayer finalmente me desayunaba o almorzaba o cenaba el hecho de que los propios médicos son los contribuyentes a la redacción del artículo. Más o menos, claro, los médicos no han sido los abogados probablemente o los juristas que hayan hecho eso, pero sí han contribuido, por ejemplo, a incorporar los eximientes, las excepciones que blindan y protegen al profesional en el médico en el ejercicio de su función. Entonces, el día de ayer los propios médicos decían, el artículo 205 es malo, no, pero es bueno. Y por eso que el preacuerdo no habla de derogación, sino habla de análisis y revisión. Entre suspenso, en realidad el artículo 205 recién se aplicaría en junio del 2019. Pero pero mientras tanto la voluntad de analizarlo, revisarlo, pero en el interín y mucho antes del 2019 va a estar configurada la Ley General de Salud, el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, que ya es una instancia prejudicial. Es decir, desde todo punto de vista, el propio análisis que uno puede hacer, sin ser experto y ni conocer en el tema específico sectorial de salud, es que el artículo 205 los favorece versus el actual artículo que se refiere al ejercicio de la profesión, a la mala praxis, que no contempla eximientes, no contempla ninguna garantías que están establecidos en este artículo. Pero por eso el análisis y la revisión que el propio presidente del Senado el día de ayer les decía en función de la metodología aperturada, que era de poderlo analizar y revisar técnicamente en una comisión que la propia Asamblea podía habilitar para poderlo trabajar y poder desarrollar de ambas partes los argumentos para preservar el artículo o no. Ahora, pero esa era un poco el análisis, que era absolutamente constructivo y estuvieron de acuerdo. Por eso es que la redacción de este punto específico sobre el 205 que usted ha leído tiene y contempla ese espíritu.
Le decía, el mismo documento, el acta de preacuerdo, establece, es verdad, en eso tienen razón los médicos, que el texto pasaría a consulta de las bases para su aprobación. Y ahora las bases han dicho que no están de acuerdo con lo que se comprometió en el papel su dirigencia. Queda negociar en los siguientes días. Yo le decía, sí, seguramente esperaremos el pronunciamiento ya oficial, ¿no? Han dicho que van a enviar una contrapropuesta. Bueno, seguramente esa contrapropuesta llegará, pronunciamiento oficial se hará, hoy lo han hecho de manera pública en los medios, pero yo le decía en la primera parte que sigo con el sinsabor de la experiencia de haber estado 22 horas sentado, trabajando, redactando, conversando, aprendiendo también, si usted quiere, y desarrollando en un espacio de diálogo los temas sectoriales de salud. Me queda el sinsabor de que el voto resolutivo del sector salud, de los profesionales médicos, fue el que se puso como base constitutiva para trabajar este preacuerdo. Y ese voto resolutivo fue y emanó, como ellos mismos lo han mencionado, y está en el voto resolutivo, emanado de las bases. Sale de las bases, se deposita sobre un preacuerdo que se trabaja con ellos durante casi un día, vuelve a las bases y es rechazado, pero se dice, y eso no está en el voto resolutivo porque no está lo del código completo, ya salen otros elementos que están fuera de la discusión que tuvimos. Ahora, resulta claro que en las bases del sector médico hay una decisión muy clara de exigir a su propia dirigencia que se pelee por la derogatoria del artículo 205. El gobierno ha flexibilizado evidentemente su posición en varias partes del conflicto. Dijo que no iba a negociar, ha acabado negociando con los médicos. ¿Qué margen de flexibilidad le queda ante lo que ha ocurrido hoy, ante el rechazo de las bases y ante el pedido, una vez más claro, de derogar el artículo 205? No, pero yo le hago una precisión. Siempre el gobierno nacional convocó al diálogo. Siempre convocamos, nunca nos cerramos, y más bien las misivas a la convocatoria del diálogo fueron la regla. La excepción ha sido esos espacios sobre los cuales el sector médico o los dirigentes rechazaron el diálogo, porque nosotros sí los convocamos. ¿Qué establecíamos como una condición que era razonable? Era que al momento de dialogar era importante, incluso dijimos, la ministra dijo, lo anunció, no era necesario desmovilizar sus piquetes, sino lo que queríamos era que los servicios de salud se restablezcan. Solo eso, por una condición misma de que el principal afectado es el ciudadano, que tiene cirugías pendientes, que tiene consultas externas pendientes. Entonces, pero sí, la regla fue convocatoria al diálogo permanente. Entonces, ahora no podríamos decir que nosotros no tuvimos margen, no, siempre convocamos al diálogo. La convocatoria que hizo el ministro Carlos Romero, obviamente que se hace en un escenario similar al que ha tenido el mismo sector el año 2012, y los mismos médicos, muchos reconocen que el ministro Carlos Romero había sido altamente contributivo a solucionar un conflicto, el conflicto de las 8 horas. Ahora le decía, hay otros sectores que están cuestionando el código que está en el centro del conflicto. Estoy hablando del transporte pesado, de sectores profesionales como los abogados, de los propios choferes. Antes de que crezca más este conflicto que partió con la demanda casi exclusiva de los médicos, ¿no sería saludable establecer una pausa en la vigencia del código? Sé que no es el término legal correcto, pero sí una medida preventiva que permita una rediscusión general del documento para consensuarlo con todos los sectores que dicen están afectados. Es que primero el código no entra en vigencia hasta el junio del 2019, falta tanto tiempo que está muy claro de que no hay la vigencia inmediata de ningún artículo. ¿Eso significa que puede ser revisado? Segundo, es necesario socializar.
Por eso que también la convocatoria que ha hecho el ministro de la Presidencia, el ministro de Obras Públicas al sector transporte ha sido para poder socializar y explicar bien el alcance de cada artículo. Pero no porque se está leyendo, pero por eso se está lecturando de manera parcial las cosas. Porque lo hemos visto esto, es material y objetivo lo que le estoy diciendo. Se utiliza de manera parcial la información, solo se lee el párrafo primero, pero no se lee el párrafo segundo. Entonces, con el párrafo primero incompleto, genero toda una demanda, ¿no?, que luego se viraliza en las redes sociales, y obviamente después, cuando ya se les explica el párrafo siguiente, recién más o menos que entra la cordura en las cosas. Entonces, es necesario hacer una socialización completa. Yo estoy de acuerdo que la información tal vez se ha traducido de manera incompleta en las cosas, pero estamos a tiempo, hay mucho tiempo para recorrer, para socializar e informar, porque si de lo contrario nos van a representar un artículo o van a demandar un artículo, y luego otro sector otro y otro sector claro, otro, y si solamente leen el primer párrafo de arriba, no leen el segundo párrafo, el tercero, que exceptúa, que precisa los términos, entonces obviamente estamos haciendo una lectura que es incompleta y que necesita necesariamente la socialización y la información respectiva. Para finalizar, viceministro, estamos en tiempo. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Las bases ya se han pronunciado, formalizarán su posición ante la dirigencia nacional del Colegio Médico de Bolivia. El Colegio Médico de Bolivia se contactará con ustedes y les dirá: las bases se han pronunciado y han dicho que quieren la derogatoria del 205. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno y de sus autoridades o representantes? Bueno, en principio, seguramente esto que han expresado en los medios lo tendrán que formalizar. Llegará el comunicado, el pronunciamiento oficial. Lo segundo es, yo me quedo con lo constructivo, lo que hicimos en 22 horas, que es altamente representativo de las demandas del sector de salud. Y encontré ahí un ambiente de trabajo extraordinario de muchos galenos, dirigentes de colegios de profesionales altamente contributivos para poder resolver. Me quedo con esa impresión y creo yo de que es posible, porque la voluntad del gobierno estuvo desde el principio, que es posible siempre avanzar en diálogo. Y es importante también apostar por no perjudicar a terceras, a los ciudadanos que están en una situación de más indefensos, porque el que quiere atenderse en un servicio normal hoy está reducido seguramente a este vaivén de temas y de conflictos. Entonces, y me quedo con este documento, me quedo con la reflexión de que es posible con la dirigencia médica construir. Y si es posible, ahí está el desafío de tener la voluntad de poder materializarlo. Esperaremos a ver cómo se manifiesta estas decisiones que tienen algunos colegios o asambleas departamentales para luego pronunciarnos. Ese es el panorama del conflicto. Gracias, viceministro, por su presencia en Hora 23 y en Bolivisión. Gracias. Nos vamos ahora con Viti ya en el cierre de nuestro programa. Gracias a todos por haber compartido con nosotros el primer programa del año. Que tengan un buen descanso. El reencuentro dentro de unas horas. Hasta luego. Así será, Piti. Dentro de algunas horas volveremos a tomar el pulso a los conflictos que se registran en el país, pero también a otros hechos que serán trascendentes. Hasta pronto con nuestro reencuentro.